Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es. Nos acompaña Mario Casas, que acaba de ganar el premio al mejor actor en el Festival de Málaga por Muy lejos, la película que ha dirigido Gerard Homs, que se estrena este viernes 11 de abril. Bueno, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos, lo primero. A ti. Y he estado revisando y cuando ganaste el Goya, se lo dedicaste a Gerard, Sí. y dijiste que te había hecho cambiar como actor. Sí. ¿Cómo has cambiado como actor gracias a Gerard? Bueno, Gerard, que dirige la peli, es el director de Molt lluny, de Muy lejos. Lo conozco hace 6 años en No matarás como acting coach. Y bueno, yo había ido a interpretación, había hecho interpretación siendo un chaval cuando llegué a Madrid, en Cristina Rota. Y el hecho de empezar hace 6 años con un acting coach, a trabajar todos los proyectos, a prepararlos, a llevar una propuesta al director, a los ensayos, en muchas pelis ha estado Gerard, ha podido estar él conmigo, mano a mano dentro del set, hace que constantemente estés trabajando con tu profesor, que estés constantemente trabajando en la interpretación. Él me dice, pues como ha pasado con Muy lejos, haz contemporáneo, prepárate, creo que le va a venir bien al personaje por un tema corporal. Bueno, es tener todo el rato un profesor y estar todo el rato entrenando, ¿no? Como uno va al gimnasio, uno va a tal, pues uno también está entrenando, o yo en mi caso entreno cada personaje, o cuando tenemos tiempo libre, pues entreno con este acting coach, ¿no? Que ahora es el director de Muy lejos. Y en otras películas, ¿está durante el rodaje el acting coach? Ha estado. ¿Y cómo se lleva el director y el acting coach? Que es una pregunta que cuando dijisteis lo del acting coach me lo pregunté, Claro. digo... Bien, o sea, siempre que ha estado muy bien, pero tiene que haber un pre de, y hay directores que no quieren, pero si no tiene que haber un pre de que se conozcan el director, directora, como pasó en el sector Orfebre, que estuvo Gerard, también se conozcan, que vean en los ensayos que Gerard no es alguien invasivo, cómo trabaja, que va a estar con los actores, digamos que manteniéndoles el motor en relentín, mientras el director está contestando 1000 preguntas, está con otras cosas técnicas, el acting coach está trabajando con los actores, ¿no? Entonces, cuando ven que no es una persona que va de alguna manera, poder tocar su trabajo o su ego, también podríamos decir que es normal, al final, y más los directores, yo me imagino que tienen ahí muchos, tendrán algunos su ego, como tiene cualquiera, pero bueno, al final uno intenta pues, que esté... Yo siempre lucho por la figura del acting coach porque me parece... te lo estaba diciendo ahora, ¿no? Que un director está a muchísimas cosas. No puede estar muchas veces solo por el acting. El único o de los pocos que me he encontrado es Rodrigo Cortés. Él puede con todo. Pues, sí, puede, pero después hay otros que o a lo mejor son más técnicos, no son tan de interpretación, ¿no? Que todo es... está bien, pero por eso yo intento luchar siempre que entre una figura que nos cuide en la interpretación y como acting coach. ¿Siempre has sabido que él quería dirigir y que él quería contar esta historia, que además es muy personal, habla mucho de él? No sé si siempre él te había dicho, yo tengo esta historia, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, yo cuando lo conozco en No matarás, al mes o así, fue un rodaje muy nocturno, hablábamos mucho, finales de la vida, hablábamos mucho, son muchas horas, y hablábamos mucho de cine, ¿no? Entonces yo le dije, vi cómo dirigía a los actores, vi el cine que le gustaba y le dije, hostia, ¿por qué no escribes? ¿Por qué no has escrito, has hecho algún corto? Digo, si escribes algo, un largo, y yo puedo entrar de alguna manera en la peli, yo te digo ahora mismo aquí que yo te lo protagonizo, o secundario, lo que sea, ¿no? Le di la mano, además, en su día. ¿Se selló? Sí, se selló de verdad, si lo haces, yo de verdad que tiro para adelante y te digo que sí ya al proyecto, porque yo veía un poco el talento que había ahí detrás y sabía cómo me iban a dirigir en la peli, cómo él me iba a dirigir. Para él los actores es lo más importante, cómo trabaja con ellos. Entonces sabía que el resultado iba a ser bueno, o sea, yo lo intuía. Y así fue. Y también después a partir de ahí pues lo considero uno de mis mejores amigos, ¿no? Igual que yo para él. Así que, bueno, una relación que nos ha traído cosas muy positivas. Cuando te llegó el guión, ¿qué pensaste? Porque claro, es una historia muy personal, también es una película, vamos a decir, más independiente. No sé cuál fue tu sensación al leer todo eso. No, yo sabía el cine, cuando Gerard empieza a escribir, yo sé el cine que le gusta, sé el tipo de directores, pues, los Dardenne, ¿no? Que los tiene como referencia, sabía por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Entonces, yo soy de los últimos, si no recuerdo mal, el último que lee el guión. O sea, yo llego a los ensayos casi sin haber aún leído el guión. O sea, lo habían leído mis hermanos, lo había leído mi gente, ¿no? Y yo acepté, lógicamente estaba aceptado de hacía
6 años atrás, estaba sellado, entonces yo confiaba en él me iba contando un poco la historia, un poco por encima, pero es un día antes de yo viajar a los ensayos, él se vino a mi casa, una semana, y él me lo quería leer, el guión, en voz alta, quería leérmelo él a mí, ¿no? Entonces a partir de ahí me lo lee y me enamoro del personaje, me enamoro de lo que cuenta, me enamoro de cómo quiere contar esa historia que fue suya, personal, que él vivió, que hizo ese viaje a Utrecht en ese 2008, en esa crisis, y un viaje al descubrimiento personal y a la aceptación, sobre todo de la identidad, ¿no? En este caso sexual, de algo que vivió, y me pareció un viaje precioso, la verdad. Hay una cosa que es que habla eso, ¿no? De esa identidad sexual, de ese descubrimiento, de esa aceptación. Es una peli que es su experiencia y fueron hace años, además habla de la crisis, habla de toda esa gente que tuvo que salir, pero sigue siendo muy actual, ¿no? O sea, que hay mucha gente que todavía en ciertos ambientes tiene problemas para esa aceptación. ¿Lo tomasteis así también como una película que habla del presente? No, o sea, es verdad que si tú quitas, desde el 2008, sucede en Utrecht, tú ves que no hay móviles o no hay redes sociales y demás en la película, que lo vas a ver, y es un paralelismo, es decir, está muy cerca. En vez de muy lejos, realmente está muy cerca, ¿no? La comparación, pasa que te das cuenta por 2, 3 cosas puntuales, pero si no podríamos estar muy cerca de lo que de hoy en día, ¿no? Pero no, Gerard no quiso en ningún momento hacer ninguna crítica, no, al final él contó su historia, decía que él para contar su primera película como director novel tenía que tirar mucho de lo vivido y que tenía que plasmar, que también escribe el guión, sus emociones, su viaje para poder ser realista y poderla contar la historia lo mejor posible. Entonces el viaje parte de ahí, parte de un viaje personal, ni una crítica, ni querer comparar, no, más eso, un viaje que él hizo. Y él tira de lo vivido, pero claro, en tu caso no es lo que tú has vivido. ¿De dónde tiras tú para eso? Bueno, tiro de todo lo que Gerard me cuenta sobre ese viaje que él hizo a Utrecht y yo le iba preguntando, muchos de los sitios que salen en la película, la mayoría, él estuvo trabajando ahí o estuvo en esas calles, entonces es la suerte de que el director te está contando al final su experiencia real en esos lugares, ¿no? Entonces es mucho más fácil para mí entenderlo. Nosotros sí trabajamos un poco, yo le decía, ¿qué quieres de mí? Es decir, más en este cine más indie, autoral, una película muy pequeña, la cámara encima todo el rato, muy dardeniano, muy de los Dardenne. ¿Qué quieres? ¿No? Y me dice, vamos a hacer una cosa, al final yo quiero a ese Mario que conozco, a ese Mario que la gente tampoco conoce, esa fragilidad tuya, esa sensibilidad. Y dice, vamos a intentar, es verdad que no tiene nada que ver conmigo el personaje, su historia, pero dice, vamos a intentar volver a los 18 años cuando tú te vienes a Madrid, de Barcelona a Madrid, a esa adolescencia, posadolescencia, y vamos a intentar crear que no fuiste actor. Fuiste otra cosa, trabajaste en otros trabajos y en un momento dado en esa crisis te vas a otro país a sobrevivir. Entonces empezamos a trabajar desde el adolescente, porque al final es como un adolescente que ha explotado tarde, ¿no? O sea, es un tipo que está aceptándose a sí mismo, en este caso más su sexualidad, con 35 años. Eso deberías vivirlo, ¿no? Me imagino que en la adolescencia o antes de la adolescencia, cuando empiezas a saber o a reconocerte y qué es lo que realmente te atrae, te gusta, y lo vive tarde, ¿no? Entonces, bueno, y es algo que además le pasó, en este caso le pasó también a Gerard, ¿no? Entonces hay algo ahí en la adolescencia que nos interesaba mucho volver a rescatar en ese momento. Y no es una crítica, pero es verdad que, y viendo por ejemplo cómo ha reaccionado la gente en el Festival de Málaga, que realmente provocó una emoción muy grande, ¿piensas que puede ser también referente de alguna forma esta película, que puede hacer que mucha gente se vea reflejada en esta historia? ¿Y cómo se siente uno? Es una responsabilidad, imagino. A ver, no, yo responsabilidad, yo al final interpreto a un personaje, lo hago lo mejor que puedo, con el mayor compromiso, como hago todos los personajes. Aquí es verdad que para Gerard sí, para Gerard, que es su historia, es el 85% es casi su vida, y él vivió algo en su viaje de descubrimiento personal que él dice muchas veces, Gerard, que ojalá él, aunque tenía referentes más queer y demás, que hubiese tenido a lo mejor un actor referente joven y hubiese visto un trabajo así, ¿no? Entonces, esto él sí lo dice. Y yo ojalá, o sea, a él se le ha acercado ya algún chaval, en este caso más joven, sobre la temática de la peli, que bueno, que
ha empatizado, que le ha ayudado a ver. Entonces, bueno, yo creo que al final el cine es esto, es llegar a la gente, que la gente se emocione, que sienta un reflejo de alguna manera. Entonces, si él, que es al final quien cuenta la historia, lo está consiguiendo y después yo interpretando al personaje lo estamos consiguiendo, hay gente que se siente identificada, pues es un regalo y para eso hacemos cine. Y hay otra cosa que yo creo que trata la película muy bien, que es la masculinidad. Esas primeras escenas, ¿no? Ese grupo de fútbol que va, que casi... No, es casi engorilaos. Sí. Lo son. ¿Es un tema que te interesaba, cómo lo abordaba? No sé si te ha hecho pensar en ese tema, en la masculinidad y en cómo nos dicen que debemos ser hombres, casi. Bueno, Gerard lo que quería, o sea, es verdad que ese principio es lo único que no tiene que ver con su viaje personal, cuando él quería colocar a un personaje, era una manera muy visual, como tú muy bien dices, de marcar a un hombre, ¿no? De marcar una masculinidad rodeada, marcar a alguien que además está acompañado por una tribu, y eso lo da el fútbol, ¿no? Entonces, que después vire hacia otro lugar parece que impacta más, ¿no? Llama todavía más la atención al público, de alguna manera, podríamos decir. Pero no, al final nosotros, vuelvo a lo mismo, trabajamos muy desde que poder ser yo el personaje y ya, ¿no? No juzgamos en ningún momento nada, ni él tampoco. ¿Tú te has revisado como hombre esto que se dice en estos años? Sí, ¿o no? sí, claro. Sí, las cosas por suerte han cambiado bastantes cosas, siguen cambiando, sí, claro, había otra educación, o la que yo he recibido y social también, ya no te hablo de una educación mía familiar, pero sí, claro, había una educación distinta, sí. ¿Y en los guiones lo notas? Porque no sé si este guión hace 15 años te hubiera llegado. Bueno, en su día hice No matarás, perdona, Mentiras y Gordas. Mentiras y gordas, yo me acordé el otro día que al final tiene bastante que ver desde otro tipo de película Desde otro muy lugar, diferente, pero es un personaje el de Mentiras y Gordas, Tony, me parece que creo que se llamaba, que era un personaje muy bonito, y era un personaje desde un lugar también tratado con una sutileza y al final con una sensibilidad, no sé, había algo ahí también que me parece un personaje muy bonito y que lo recuerdo con mucho cariño, pero bueno, yo creo que bastante menos, se nota bastante menos de lo que me hablas de esta masculinidad tal vez en los personajes, bastante menos. Has mencionado Mentiras y gordas, yo me acuerdo, trabajaba vendiendo entradas en un cine y había gritos en esa película, absolutamente, o sea, durante la proyección, era como una cosa loquísima. Y ya lo voy a aprovechar para preguntarte, ¿cómo viviste tú una explosión tan grande, tan joven? ¿Cómo se vive eso? A ver, aún todavía hoy en día lo sigo intentando entender o convivir con ello. O sea, a día de hoy, con 38 años voy para 39, eso sigue. Al final te sigue pareciendo raro que la gente te pare, te sigue pareciendo raro pues, que te graben. Al final no he nacido con eso, empezó todo esto pues, después de 3 metros, que se creó ese boom que fue mucho más fuerte, entonces sigo de alguna manera aceptando y entendiendo eso, ¿no? Y cada vez más, porque es verdad que yo crezco, digamos, de alguna manera sin redes sociales. Soy otra generación. Desde hace unos años para aquí, pues todo está volcado mucho más en las redes sociales, todo crece mucho más, todo lo digital, entonces también he tenido que aprender a meterme y entender ese mundo, ¿no? Que para mí, pues bueno, al final yo crecí sin todo eso, entonces sigo en ese proceso, pero te tengo que decir que sí lo llevo muy bien. Cuando era más chaval hay momentos que sufres, eres más inconsciente, no te conoces tanto. Veo que mucho público ha crecido conmigo, veo que mucho público ha visto más trabajos, que me sigue, que tienen una opinión, que son objetivos, que las plataformas también han hecho que se pongan muchos más trabajos míos o de los actores que puedas ver, y noto cada vez mucho más respeto. Que esto alguna vez me han mandado o he visto algún titular, oh, el público ahora me respeta, ¿no? Que tampoco, que suena como medio raro, ¿no? Pero sí noto que la gente está creciendo más conmigo, que me voy haciendo más mayor y que me apoyan, noto apoyo, la verdad. ¿En algún momento te has sentido sobrepasado por eso, de decir, yo no sé si voy a poder con esto? O sea, esto es... Sí. Bueno, mi hermana, veníamos hablando en el coche ahora mismo de eso. O sea, por eso te digo, sigue estando a la orden del día en mi vida. Yo vengo de hacer una cosa ahora en Argentina y en Chile y hemos flipado. O sea, de ahora, y todo viene
mucho de los personajes como 3 metros o porque la vuelven a ver, la están volviendo a ver. Gente joven, imagino, porque verán en plataformas pelis de Amazon, Netflix y te recomendarán esas pelis Es que como... la gente joven está viendo Los Serrano ahora, que Por eso- están descubriendo... Por eso te digo que ahí estoy viendo que hay muchos jóvenes que están volviendo a retomar ese tipo de 3 metros, el barco. Entonces, a una hora, entonces mi hermana me lo dice, de haber estado en Argentina, Chile, ahora la promoción, vengo también de rodar, me ha dicho, hostia, ya hay un momento que no sé cómo consigues mantener la cabeza fría y no despistarte, ¿no? O no bloquearte, justo lo veníamos hablando, entonces, bueno, yo creo que al final es... Pues que uno se acostumbra, te acabas acostumbrando a todo en la vida y esto es parte de ello y que yo estoy muy feliz con esta peli. Yo tengo un amigo que está estrenando una película que lleva 5 años sacando esta peli adelante, que la ha escrito, que es parte de mi familia ya, entonces para mí hablarte de muy lejos, quién la ha hecho, el estar yo ahí interpretando, lo que cuenta la peli, no sé, es una promoción que estoy contento, entonces me apetece. No también. todas, me imagino que no todas son No. tan de estar contento. No, te engañarías, no, hay algunas pues que son diferentes y a lo mejor no tienes ese, como tengo aquí, ¿no? Hay muchas cosas que me hacen feliz en este proyecto. Cuando empezáis tan jóvenes los actores, yo siempre me lo pregunto, hay mucho riesgo de que os convirtáis en idiotas. Quiero decir, la fama, el éxito, el trabajar tan pronto. Ahora mirando para atrás, ¿alguna vez has pensado, estuve a punto de hacer o no? ¿O lo llevaste siempre...? Bueno, yo lo sigo pensando. O sea, por eso te digo, lo sigo pensando, no te vuelvas idiota o no se te ocurra volverte idiota o te piden una foto, Mario, me dice mi madre, Mario, una sonrisa siempre, aún uno está, porque a veces son muchas fotos, son muchos días, a lo mejor no estás bien y tal, entonces lo sigo pensando, no te vuelvas idiota, porque hay mucha gente que se vuelve idiota ya siendo mayor, no siendo jóvenes, es verdad, es que le ha pasado, ¿no? A este, o sea, pero cuando eres chaval tienes sobre todo que tener, ya no idiota, yo creo que tienes que tener unos tutores, es decir, todos estos jóvenes que yo veo que salen ahora, y he trabajado ya con ellos, con algunos, que tienen una energía y tienen unas ganas de comerse el mundo, si los veo o les pregunto, ¿no? Intento saber sobre ellos quién les rodea. Yo creo que esto sí es importante. Cuando son jóvenes así tienen que rodearse de gente que les quiere, de familia o amigos o quien sea, ¿no? Familiares que les cuiden, porque hay momentos que es verdad, hay proyectos que te suben aquí, pues que después caes y como no trabajes, no te esfuerces, no te cuiden, te mantengan los pies en la tierra, puede ser complicado y lo puedes pasar mal. Tú siempre mencionas mucho tu familia, que te Sí. acompaña, que son además como la gente que te rodea profesionalmente también. ¿Cómo de importante ha sido para ti eso, para tener esos pies en Todo. la tierra? Y lo sigue siendo. Todo, 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 todo. O sea, no estaríamos hablando aquí ahora mismo. A mí me han ayudado mucho, mucho. Estos días hablábamos del personaje, ¿no? De muy lejos, que nos fuimos a la adolescencia para crearlo, para trabajarlo. Y yo entonces me voy a la adolescencia a pensar qué sucedió conmigo, ¿no? Me fui a Madrid con 18 años desde Barcelona. Y yo tenía una red increíble en mi casa con mi madre, sobre todo mi madre y mi padre, ¿no? Pero mi madre es muy fuerte en mi vida, ¿no? Y como con 18 años me empujó a irme a otra ciudad, querer buscar un sueño, ser actor, me ayudaban económicamente, yo intentaba currar en lo que fuese. En todos los pasos de mi vida han estado ellos. He tenido la suerte de que he tenido una red emocional la cual me han invitado a poder cumplir lo que quería. Y esto sigue siendo aún ahora, yo sigo teniendo miedos o sigo diciéndole a mi madre, mamá, estoy así, me pasa esto, entonces ya manda el mensaje perfecto, ¿no? Entonces es una psicóloga, un chute y mi familia y mis hermanos, un chute de, no sé, de tranquilidad y de saber que alguien siempre está ahí, al otro lado, ¿no? Por si caes un poco. Cuando vimos todos muy lejos en Málaga, siento que hay una cosa cuando haces un papel como esto que todos decimos, es el mejor papel de Mario Casas. No sé si en eso también sigue habiendo algo de prejuicios, como que siempre estamos buscando decir que Mario Casas es buen actor. No sé si me estoy explicando, no sé si tú lo sientes así también. Sí, es verdad que intento leer poco, si me llega, pues es porque Gerard a lo mejor me ha mandado algo y porque digo, vale, si leo, ¿por qué voy a leer solo lo bueno, no? Si tengo que leer lo bueno, tengo que también leer lo malo, vamos ¿no? a compensar, porque es muy fácil leer lo bueno. Entonces prefiero estar al margen, igual que con las redes sociales. Yo mi móvil no tengo en Instagram, no tengo en Instagram, perdona, en el móvil, no me llega nada que yo sin querer pueda ver. Entonces intento estar al margen. ¿Qué pasa? Que
en Málaga pues me ha llegado, ¿no? Al final te dan la Biznaga, la crítica nos ha dado también la Biznaga, el mejor papel, ¿no? Pero yo digo, hostia, bueno, para la gente de fuera puede ser, porque es un género, es un tipo de peli completamente distinto a lo que he hecho, es verdad, ¿no? Pero mi familia que ha visto la peli, que tuvo la oportunidad de ver la peli, mis amigos otro día en Barcelona, mis amigos que no tienen nada que ver con esto, mis amigos de allí desde que soy un niño, lo que me decían era, hostia, tal, después fuimos a cenar, ahí te las pasa bien, que has hecho de ti, cabrón. Entonces la gente que me quiere, hay un trabajo enorme detrás de este personaje, pero igual que en cualquier otro para mí. Y aquí ha habido algo pues de eso, de que he tirado más de Mario, ¿no? Entonces, claro, para el público puede ser una cosa, pero a lo mejor para mí o para los míos, para Gerard, nuestra manera de afrontar este proyecto ha sido distinto, o si lo ven mis colegas, pues también lo verán desde otro lugar. Pero entiendo, también es un tema de que me voy haciendo mayor, ¿no? Y supongo que te haces mayor y tienes la capacidad de demostrar muchas más cosas porque tienes más vivencias. Entonces, lo importante yo creo es que tengo la suerte de que sigo ahí. Y puedo seguir haciendo cine, entonces ya, por eso ya soy un afortunado. Pero claro, piensas, dices, El camino de los ingleses, La mula, ha habido papeles que se parecían, digamos, al tipo de cine que estás haciendo aquí. ¿Crees que sigue habiendo ciertos prejuicios hacia ti? ¿Tú qué crees, Sheila? ¿Tú crees que...? ¿Ves? Sí, dice que sí. Y si ella dice que sí... Ella manda. Ella, ¿sabes? ¿Verdad? Ella manda. Eso es verdad. Claro. ¿Y tú qué opinas? No lo sé, que no sé si decirlo yo me cuesta un poco más, ¿no? Porque es que lo entiendo. Si hay prejuicios, lo entiendo. ¿Por qué? Porque a mí hay actores que no me gustan. Yo hay carreras que hay actores que puedes nombrar de fuera, que la gente ama, o actrices, y yo no lo entiendo. Y a mucha gente le pasará conmigo. Verán mi carrera, verán cosas, verán cómo la he llevado, y no habrá prejuicios de lo que sea. Pero porque no hay match con el público en ese lugar. Igual me pasa a mí pues, con eso, con actores, actrices, que no digo, hostia, pues no acabo yo de... Otra cosa, el prejuicio te lleve a las faltas de respeto. Eso es lo que no acepto, yo mismo no hago, ni haría en cualquier trabajo en la vida, intentaría no hacer eso. O sea, creo que se puede juzgar desde el cariño o desde el respeto. Creo que eso sí. Pero bueno, Sheila dice que sí, pero... Pues nada. Porque aún sigues haciendo películas y dicen, menos mal que ya te has... O sea, ya no sigues encasillado en lo chulo y eso hace 15 años. Claro. Y voy a tirarte otra sobre esto, porque también has debutado como director y le has dado el protagonista a tu hermano, que no sé si te ves reflejado en eso, en no quiero que le pase eso que me pasó a mí, que le puedan encasillar o que pueda tener prejuicios, como que le has protegido también incluso ahí desde director. Pero sí, mi idea es volver a dirigir el año que viene, o sea, llevo ya, desde que hago y escribo Mi Soledad, cuando se estrena ya estoy con otro proyecto, caminando, y sería mi muso, es decir, lo volvería a llamar, pero él está luchando con otro estigma, que es ser el hermano de. Doble estigma. Entonces, cada uno, es verdad que cada uno tiene su viaje, ¿no? A veces uno es porque te encasillan en el chico con moto, el chico que se quitaba la camiseta, o que salía siempre medio en pelotas, y a él le toca luchar por ser el hermano de, ¿no? Pero creo que él también lo dice siempre, él tiene la suerte de haberme visto crecer y ver todo eso que podían decir, y veo que a él le da más igual, y él ve o lee nada, ¿no? Entonces, bueno, me ha visto a mí también como referente, me sigue viendo, y creo que eso también de alguna manera le ha enseñado a él a llevarlo distinto, porque a mí en su día sí, y con esto no quiero dar pena ni mucho menos, pero a mí en su día sí me hizo daño, a mí Los hombres de Paco, antes de 3 metros, a mí se me dio bastante cera, entonces... Es verdad, yo digo siempre que me metí en la relación de Sara y de Lucas en Los hombres de Paco, de Hugo y Michelle. Fue España por mí, era la pareja de España en ese momento en la televisión, que la gente se sentaba e encendía la tele para... Entonces, recuerdo haber vivido algo, tío, me dieron por todos lados y eso me acompañó mucho tiempo. Como que es ficción. Que no sé. Claro, eso me acompañó mucho y ahí tengo el recuerdo de haber sufrido de, hostia, no sé. Entonces, bueno, él por un lado aprende unas cosas y por el otro lado va a tener que luchar con otras, ¿no?, en su carrera. Antes mencionaste lo del ego de los directores. Como director,
Bueno, has no vivido? todos tendrán No todos, ego, pero no tú cómo lo has todos, vivido ahora va a como... sonar que... No. Pero Los directores... los directores soy yo también Mario director. Casas, 2 puntos. No. Claro. Pero tú como director, ¿has vivido que es más fácil tender al ego desde director que desde actor? No. Yo creo que hay de todo, hay de todo. O sea, te puedes encontrar a directores con ego y te puedes encontrar actores con ego. O sea, yo creo que esos lugares te los puedes encontrar por igual. ¿Qué pasa? Que un actor, su trabajo, al fin del día, es hacer lo que te dicen, te lo dice el director. Entonces, al final también el director, si no tiene también un poco de ego y si no está un poco empoderado o empoderada en el trabajo, es muchísima gente que te está haciendo preguntas, muchísima gente a la que tienes que dirigir, el tiempo fulmina un rodaje, entonces es verdad que el director en un momento dado sí tiene que estar con el ego un poco más, con el volumen subido, ¿no? Pero siempre yo creo, vuelvo a lo mismo, desde un lugar con respeto y desde un lugar bonito, ¿no? Pero sí, a veces, bueno, y por igual. Comencé mencionando el discurso del Goya, que se lo dedicabas a Gerard, y también se lo dedicabas al público. Sí. ¿Cómo de importante ha sido el público? No es normal que la gente se acuerde del público cuando recoge un premio, pero ¿cómo de importante ha sido para ti, para tu carrera, ese público que siempre ha estado ahí? Todo. O sea, igual que al final nombro siempre a mi familia, desde siempre he nombrado al público. ¿Por qué? Porque son los que siguen dándome la oportunidad de trabajar, son los que su día me pusieron ahí con películas que funcionaron y funcionaron en el cine. Me dio la oportunidad de que toda esa gente me apoyó y me ofrecieran otro tipo de personajes, de trabajos, trabajar con directores como Alex, como Alberto. Ha sido el público y el público es el que sigue señalando, el que sigue encendiendo una película tuya en Netflix, en una plataforma. Es que si el público no te sigue, también es complicado de que tú estés ahí. Entonces, le debo todo al público y gracias a ellos pues me dan un premio tan importante como es un Goya. Y cuando recogiste el premio en Málaga, además, claro, coincide que encima es ex Pandemia. aequo con Ah, Álvaro bueno, Málaga, Cervantes. perdona, sí. Y sois Hacha y Pollo, ¿no? Entonces, los Hombres de Hielo. La casualidad es muy bonita, es muy nostálgico también. Somos nostálgicos, ¿eh? Somos, ¿no? Los millennials, ¿no? Somos... Ya, es peligroso, ¿eh? Los millennials somos los nostálgicos, ¿no? Pero... Pero bueno, es así. Pero sí, con Álvaro fue algo precioso, porque además nos conocemos desde, claro, la gente nos conoce desde Hacha y Pollo, ¿no? En 3 metros sobre el cielo, pero nosotros nos conocemos desde niños, desde la publicidad, hacíamos publicidad juntos en Barcelona, anuncios de chicles, de 1000 cosas, ¿no? El anuncio de chicles viene en IMDb, es muy fuerte. Sí, hostia, bueno, claro, es que, bueno, viene todo, claro, pero es cierto que con Álvaro, además Álvaro es de verdad, tú lo conocerás, es un niño muy bueno, es alguien con un fondo precioso. Y después, claro, yo he crecido con él, es de mi generación, es un tipo que curra muchísimo, ¿no? Y alguien con una sensibilidad y una fragilidad, Álvaro, que me alegro mucho y nos alegramos los dos. Bueno, el que nos premiasen en Málaga, bueno, hay algo ahí de pasarnos los dos, lo dije en el premio, ¿no? De pasarnos los dos al cine de autor, que es curioso, ¿no? De lo más comercial a de repente lo más autoral, pero yo me alegro mucho por él. ¿Nunca te has arrepentido de esas películas? Yo creo que muchos actores cuando ganan premios, cuando ¿no? van creciendo como actores, hubieran tendido a decir, bueno, es la típica cosa que hice, pero tú siempre lo tienes, ¿no? Siempre lo mencionas, no hay un arrepentimiento al revés. ¿Cómo, no sé si es algo deliberado decir, ¿cómo me voy a arrepentir yo de esto? Sí, es que es como al principio parecía ir a la contra, ¿no? Pero ahora que lo sigo pensando, es que sale, todo el mundo, ¿no? Te nombra y te dice 3 metros sobre el cielo 3, ¿no? Hay un tercer libro, bla, bla, pasan 10 años, yo lo haría. Y volvemos al público, lo haría por el público y de verdad, o sea, al final trabajamos para ellos, contamos historias para ellos, todo tipo de historias. Puedes contar historias comerciales, puedes contar historias, en este caso, más autorales, comedias disparatadas. ¿Por qué? Si al final eso es arte, es todo, cabe todo, ¿no? Entonces, ¿por qué no ese tipo de cine? ¿Por qué no ese tipo de género, ¿no? O sea, no sé, para eso la verdad que juzgo poco y además también porque tal vez como espectador veo todo tipo de cine. Me encanta el cine independiente, pero me encanta ir a ver Capitán América, me encanta ir a ver una de dibujos comercial con mi hermano pequeño, veo todo, entonces no me gusta el cine. Y me gusta crear personajes, ya está, no juzgo.
¿Qué te hizo ser actor? Porque empezaste muy pequeño, no sé si tú recuerdas ese momento casi fundacional de decir, fue aquí. Es ¿O cierto, sí, sí. Yo hacía mucha publicidad de niño, era niño anuncio, pero después yo en el colegio, yo no era de extraescolar de fútbol, que también, porque era lo típico, ¿no? El hacer fútbol después del colegio, lo que hacían todos los niños. Pero a mí me gustaba la interpretación, entonces en el pueblo pues daba clases de interpretación, estoy muy pequeño, o hacía sketch de cruz y raya, o en los fines de curso en vez de tal, pues cantaba con mi mejor amigo o hacíamos sketch de cruz y raya para el cole, en los institutos. Entonces había algo ahí, ¿no? Despierto, creativo, que quería hacer. Es verdad que hay algo, que yo veo una peli que se llama El niño que gritó puta, de Campanella, que además entra el micro, es una peli, no sé si es la primera, será la segunda, porque que me impactó mucho siendo muy niño, y yo siempre, mi madre me lo recuerda además, que me tenía que grabar la peli en la cinta, de que me decía, yo le decía que algún día, a ver, como hacía publicidad, a ver si algún día hago una película y hago un personaje como ese niño, más un niño atormentado, o sea. Y tengo ese recuerdo que a partir de ahí yo creo que mi madre vio algo que dijo, hostia, le encanta, le gusta la interpretación o la creatividad, y después con 17, 18 recién cumplidos me vine a Madrid a estudiar interpretación, y es algo que, no sé, de alguna manera siempre ha estado ahí. Ya para terminar, pues te voy a preguntar por el futuro. Has dicho que estás preparando segunda peli. ¿Qué historias te gustaría No, contar? estoy ahí. Bueno, preparando es un proceso largo, ¿no? Sí, pero bueno, venía hablando de la creatividad. A mí hay algo que la profesión de actor para mí va en la sangre, es mi manera de expresarme, es mi manera de sacar las cosas fuera también a la hora de crear personajes, ¿no? de sanar. Pero descubrir la dirección ha sido algo increíble, y después también ojalá no tenga la oportunidad a lo mejor de producir, o sea, soy un culo inquieto, es así, no puedo parar, ¿no? Y estoy creando ideas, no es solo la interpretación, entonces no es abarcar, pero sí es un medio, el arte, el cine, que me gusta muchísimo, y ya son años que llevo aquí, entonces bueno, pues el poder a lo mejor, ojalá algún día producir algo, ya sacar, espero para el año que viene, acabar de sacar adelante mi segunda peli, y después pues seguir, al final te siguen llamando pues como actor, ¿no? Como te digo, es una manera de expresarme que amo, esta profesión. Pues Mario Casas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias.